Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla del día de hoy. Tenemos unos invitados muy especiales. Vamos a hablar sobre la reforma tributaria, qué debemos saber como inmobiliarios, muy enfocada a nuestro sector. Esta vez abordaremos un resumen de los puntos más relevantes de la reforma tributaria, el impacto de la reforma tributaria en los servicios y transacciones inmobiliarias, impacto del proyecto de ley en los propietarios de inmuebles, las personas naturales y las compañías. Para eso tenemos dos invitados muy especiales, expertos en el tema, abogados, Natalia Gaviria, que ya nos acompaña acá, y Juan Pablo Suárez. Bienvenidos, Natalia y Juan Pablo. Qué gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Hola Adriana y todos, buenos días. Mil gracias a ustedes por el espacio. La idea es que podamos tener un conversatorio pues bien interesante sobre estos temas que definitivamente nos impactan mucho. Es importante analizarlos. Entonces comenzamos por presentarnos. Voy a arrancar yo. Entonces, yo soy Natalia Gaviria, abogada socia del Departamento de Derecho Inmobiliario y Urbanístico de CMM Estudio Legal. Pues naturalmente mi práctica está enfocada 100% en el derecho inmobiliario y transaccional inmobiliario y estoy pues muy gustosa de compartir este día con ustedes. Muchas gracias, Natalia. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Adriana. En realidad que estamos muy felices de poder acompañarlos y agradecidos con Afidi por la invitación que hizo a CMM Estudio Legal, abriéndonos la posibilidad a Natalia y a mí de poderles presentar un bosquejo y un abrebocas de lo que puede llegar a ser este proyecto de ley de reforma tributaria o financiamiento. Y bueno, yo soy Juan Pablo Suárez, yo soy actualmente el socio y director del área de Derecho Tributario y Planeación Patrimonial de la firma. Y vamos a hacer, la idea es que hagamos una charla en donde, pues en aproximadamente una hora, podamos presentarles los principales puntos que trae este proyecto de ley y haciendo un especial énfasis tal vez en los efectos que puede llegar a tener esa reforma si es que resulta aprobada en los servicios inmobiliarios y en los inmuebles en general. Entonces, pues ustedes nos dicen cuándo empezamos y estamos listos. No, ya estamos listos, ya hay 60 personas en la sala, así que damos inicio. Mil gracias. Perfecto. Yo les quería proponer un poquito la dinámica para la charla porque sé que pues virtualmente es difícil la participación y la interacción con las personas que se conectan. Tal vez se me ocurre que podemos hacer la presentación de toda la charla y al final podemos abrir un espacio para preguntas, si a ustedes les parece bien. Un poco el contenido de la presentación lo que hicimos resumir en estos 5 puntos básicos. Pensamos que es muy importante hablar sobre el impacto del proyecto de ley sobre el impuesto de renta en personas jurídicas, personas naturales. Vamos a hablar sobre los cambios propuestos al impuesto al patrimonio. Viene un vuelco importante porque están pretendiendo modificar la base gravable, aumentar la tarifa, crear nuevos sujetos pasivos. Vamos a tocar aspectos relacionados con el impuesto de ganancia ocasional, que por supuesto es uno de los impuestos que más se analiza para efectos de operaciones y transacciones inmobiliarias. Y vamos a tocar, digamos, como en esta primera parte de la charla, algunos otros cambios normativos que trae la reforma dentro de su proyecto de ley. Ahí vamos a destacar algunos puntos que en nuestro concepto son muy importantes, que son, por ejemplo, la derogatoria del régimen simple de tributación, los incentivos que se están creando para fortalecer la fiscalización por parte de la DIAN, autorizando o admitiendo denuncias ciudadanas con pago de recompensas para quienes incluyan prácticas de elusión o evasión tributaria.
Muy rápidamente vamos a hacer referencia a cambios en el impuesto del IVA para sectores específicos. Y finalmente, habiendo ya, digamos, pasado por todos los principales puntos de este proyecto de ley, nos vamos a detener a hacer un análisis eh, tal vez crítico de todo el impacto que pudiera llegar a tener esta reforma tributaria para el sector y la actividad inmobiliaria. Entonces, Sí, Juanpa, una cosa antes importante decir que pues esto apenas es un proyecto y pues naturalmente dependemos de su trámite en las instancias que todos conocemos, el Congreso, pero pues sí es muy importante el análisis porque realmente pues tenemos que hacer todo para buscar oponernos. Realmente la actividad inmobiliaria se ve muy golpeada. Entonces, todo lo que hablemos acá es sobre el supuesto de que fuera aprobada y quería hacer como ese disclaimer. importantísimo. Yo creo que es muy importante y además entender en este momento en qué está. El proyecto de ley fue radicado y apenas se van a iniciar los trámites, los debates, pero no hay ni siquiera persona, no hay el ponente que va a ser el que dirija, digamos, absolutamente toda la discusión. Entonces, cuando uno habla de planeación tributaria y desconoce un poco cuál va a ser el contenido de ese cambio normativo para el año siguiente, pues pasan los días y de llegar a aprobarse la reforma y reconocer cada uno de los contribuyentes algún punto que lo afecte directamente, pues entre menos días tenga uno para poder cerrar el año sin poder hacer algún ajuste que le permita hacer una planeación ordenada, pues va a ser más difícil, ¿no? Entonces, pues efectivamente, esto es una ley de financiamiento que está en trámite, que no ha sido aprobada. Entonces, estamos en ese punto. ¿Qué propone la ley, el proyecto de ley en cambios al impuesto de renta de personas jurídicas? Digamos que trae efectos importantes porque el primer cambio que está proponiendo es un cambio en la tarifa del impuesto. Y el gobierno y quienes son eh, las personas que están proyectando y que están proponiendo la reforma, están vendiendo la reforma como una reforma que trae alivio al sector empresarial y a las personas jurídicas y hablan de alivio porque reducen la tarifa del impuesto al 27% para quienes tengan una renta líquida agravable de hasta 295 millones. Y hablan de un alivio adicional porque planean bajar las tarifas del impuesto de renta de las personas jurídicas hasta el 30%, pero lo que no queda muy claro y la gente no conoce muy bien de fondo es cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces suena muy lindo cuando dicen que presentan una reforma tributaria que alivia la tarifa de renta para personas jurídicas, pero cuando ya se va uno al detalle, pues se da cuenta que efectivamente no hay ningún alivio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque crean tres tarifas marginales. Acuérdense que hoy estamos con una tarifa estática de renta del 35% y el cambio es crear tres tarifas marginales. La primera es para aquellas personas jurídicas que tengan una renta líquida agravable de hasta 295 millones de pesos, en cuyo caso quedaría con una tarifa del 27%. Quienes obtengan una renta líquida agravable superior a 295 millones de pesos y hasta 5.647 millones de pesos, entonces tendrán una reducción en la tarifa a partir del año 2025 y hasta el año 2029, que es una tarifa que, digamos, no pudiera denominarla como una tarifa progresiva y regresiva, en el sentido de que hoy existe la tarifa al 35% y a medida que vayan pasando los años y hasta el 2029 se irá reduciendo esa tarifa en un punto anual. Es decir, 2025 quedará con el 34%, 2026 33% y así sucesivamente hasta llegar al año 2029 con una tarifa del 30%. En otros foros nosotros ya hemos criticado un poco esta propuesta porque nuevamente esto es una mentira porque tradicionalmente acá en Colombia eh,
se presentan reformas tributarias y eso todos lo sabemos cada 2 años, si no es que es anual. Entonces, la probabilidad de que lleguemos con esta tarifa progresiva regresiva de la forma como lo está planteando el proyecto de ley hasta el 2029, la verdad es que yo sí lo veo muy, muy poco probable. Por supuesto, dentro de la vigencia del gobierno actual de Gustavo Petro, pues las tarifas siguen siendo prácticamente iguales a las que tenemos hoy en día, que necesariamente pues el gobierno que propone la reforma sí querrá quedarse con un recaudo de impuestos alto. Explico qué es una tarifa marginal. La tarifa marginal es la que va grabando como ciertos rangos. Entonces, la propuesta es poner una tarifa marginal para el impuesto de renta de persona jurídica, de manera que los primeros 295 millones queden grabados al 27% y de ahí en adelante, pues tengan el impacto de acuerdo a la tarifa que estamos viendo en pantalla. Entonces, por ejemplo, una compañía que obtiene una renta líquida gravable de 310 millones de pesos en el año 2025, será una compañía que grave los primeros 295 millones de pesos al 27% y solamente el mayor valor de esos 295 millones y hasta los 310 millones de pesos del ejemplo estará grabada entonces al 34%, que será la tarifa marginal aplicable a ese mayor valor de la renta líquida gravada. Y pues proponen que las compañías que tengan una renta líquida gravable superior a 5.647 millones de pesos en el año, entonces pues no tengan un cambio de modificación en la tarifa, sino que no tengan la reducción en la tarifa que está prevista para el segundo renglón a partir del año 27 y hasta el año 2029, lo que significa o lo que se traduce necesariamente en que quienes tengan estas rentas líquidas tan altas siempre estarán grabadas como mínimo en el 33%. En el impuesto de renta de personas jurídicas, a mí queremos resaltar lo siguiente. Hay cambios en la tarifa de la tasa de tributación depurada, que esa es una tasa mínima de tributación que se inventó el mismo gobierno de Gustavo Petro con la reforma del año 2022, que entró en vigencia el año pasado. Cuando la crearon en la reforma del año 2022, dijeron que esa tasa de tributación depurada iba a ser del mínimo el 15% para las personas jurídicas. La propuesta ahorita es fortalecer más esa tasa de tributación depurada o tasa mínima de tributación y llevarla del 15% al 20%. La gran crítica de esta tasa de tributación depurada es que esto es el nuevo el, el antiguo impuesto, se me escapa ahorita el nombre, presuntivo, la renta presuntiva que existía antes que había sido eliminada o reducida a tarifa cero desde hace ya más de 4 años o tal vez 5 años, se está incluyendo, digamos, disfrazadamente con la tasa de tributación depurada. Entonces, pues eso es un gran efecto que tienen las personas jurídicas y pues es un efecto mucho más nocivo si la tarifa que venía siendo del 15% por el año 2023 y lo que va corrido del año 2024 pasa ahora a partir del 2025 al 20%. El proyecto de ley propone incrementar la tasa sobre la cual se deben calcular los intereses presuntos. Recordemos qué son los intereses presuntivos, que digamos en la práctica nos hemos dado cuenta que es algo que genera muchas inquietudes y no queda tan claro. Los intereses presuntivos son eso, son una presunción que hace la DIAN para el cálculo de intereses que se genera por los préstamos en dinero entre compañías y accionistas, o viceversa, de accionistas y compañías. Entonces, es una presunción porque lo que dice el estatuto tributario es, mire, usted como accionista o como sociedad puede prestarle la plata que usted quiera a su accionista o el accionista puede prestarle la plata que quiera a la sociedad y puede que no pacte ningún interés por ese préstamo.
Es lo que tradicionalmente sucede. Sin embargo, lo que dice el estatuto tributario es, mire, no me importa que no calcule un interés o que no lo pacte en la realidad, pero para todos los efectos tributarios, el que preste la plata va a tener que, yo voy a presumir como DIAN como estatuto tributario que se generan unos intereses, necesariamente. Si se presume que se generan unos intereses, pues el acreedor de la obligación va a tener que calcular un ingreso y ese ingreso será base para el cálculo del impuesto, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta modificación es importante y generaría un efecto, pues, realmente importante para la tributación de personas jurídicas y accionistas? Es porque esa tasa de interés presunto no es que sea nueva, existe desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que la tasa había sido muy baja hasta el año 2022. Por el año 2023 la tasa ya se incrementó sustancialmente. Hasta el 2022 las tasas habían sido en algunos años altos de hasta el 4% efectivo anual. Para el 2023, en cambio, esa tasa ya quedó alrededor del 13,4% en el año. Y la propuesta con la reforma tributaria que está en curso es incrementar esa tarifa al doble del DTF, que si lo aplicáramos para el 2024, significaría que el interés presunto que se debe calcular en un préstamo que se haga entre accionistas y compañía será del 25%. Hagamos un ejemplo. Si un accionista le presta 1.000 millones de pesos a su compañía, entonces por el año el accionista va a tener que declarar un ingreso en su declaración de renta de como mínimo 253 millones de pesos. Y sobre esos 253 millones de pesos que no son reales porque son presuntos, sobre esos 253 millones de pesos necesariamente tendrá que calcular su tarifa de renta. Entonces, ese es un efecto que es muy duro, que se viene con la reforma. Vamos a ver cómo resulta en los debates que se hagan en el Congreso. Se está condicionando la deducibilidad de los costos y gastos a la efectiva práctica, declaración y pago de retenciones en la fuente. Esta es una medida que yo considero que es de control a la fiscalización y a la, eh, pues, que busca incrementar, digamos, el recaudo tributario y que de alguna forma tiene lógica, ¿no? Están eliminando el beneficio de auditoría, eh, incluyendo el año 2024 y los que se habían creado para el año 2025 y 2026. El beneficio de auditoría venía usándose durante los últimos años para hacer planeaciones tributarias y pues necesariamente eliminan la posibilidad de acceder a estos beneficios de auditoría. Muy brevemente, ¿qué es el beneficio de auditoría? El beneficio de auditoría es presentar la declaración de renta con unas condiciones especiales que, si se cumplen, permiten reducir el término que tendrá la DIAN para poder fiscalizar la declaración de renta. Y funciona de una manera muy sencilla. Si uno paga más del 25 o del 35% del impuesto de neto renta pagado respecto del año inmediatamente anterior, adquiere el beneficio de auditoría y si está pagando más del 25%, entonces el término de firmeza se reduce de 3 años a un año. Y si paga más del 35%, ese término de firmeza se reduce a 6 meses. La gente lo venía usando muchísimo porque la realidad es que la capacidad fiscalizadora de la DIAN no está demostrado que pues, no tiene la capacidad de poder iniciar fiscalizaciones dentro de los 6 meses o el año siguiente después de haber presentado la declaración. Entonces, este beneficio, la propuesta es eliminar. Y por el beneficio de auditoría aplicable al año 2023, la propuesta es que el beneficio de auditoría no se pueda usar nuevamente por las personas que, habiendo cumplido con todas las condiciones que hoy existan para acceder al beneficio de auditoría, no hubieran efectivamente practicado, declarado y pagado en el 100% las retenciones en la fuente. Yo creo que estos son los puntos
más importantes que se sienten con el proyecto de reforma tributaria para las personas jurídicas. Personas naturales. Lo resumí en 4 puntos muy concretos. Están modificando la tarifa y están creando una nueva tarifa de impuesto para las personas naturales. Actualmente tenemos tarifas que van del 0 al 39%. Y nuevamente eso se mide sobre una tabla que es progresiva y también marginal. Que sea progresiva significa que a mayor ingreso, mayor será la tasa o la tarifa del impuesto. Y marginal significa que cada uno de los rangos de los ingresos en donde se aplica una tarifa son los que quedan grabados con la tarifa. Entonces, crean una tarifa que hoy, como les dije, va del 0 al 39%. La propuesta es que se cree una nueva tarifa del 41% para las personas naturales que tengan ingresos superiores a 1.459 millones de pesos en el año. ¿Sí? Eso pues necesariamente afectará a los grandes, a las personas naturales con grandes ingresos, em, pero pues será un golpe fuerte. Se propone modificar una deducción especial por dependientes económicos. Ya la reforma del año 2022 trajo efectos muy importantes en los límites a las deducciones y en las rentas exentas de las personas naturales. Y tal vez una de las deducciones especiales que la gente más estaba usando era la posibilidad de hacer deducciones por pago de dependientes económicos. Dependientes económicos son pues, las personas que dependen económicamente de uno, llámese papás que no tienen ingresos, familiares y en especial los hijos que mantienen, digamos, las personas. Como había quedado en el año 2022, no había quedado claridad sobre si los dependientes económicos podían usarse por más de una persona. Entonces, aquí el cambio muy concretamente está diciendo que un dependiente económico solamente podrá ser usado por un contribuyente. Porque, pues, por el 2023 necesariamente la gente lo que hizo fue, si tenía 2 hijos o 3 hijos, pues esos 2 o 3 hijos se usaban como dependientes económicos para los dos padres. Entonces limitó ahí un poquito la posibilidad de usar esa deducción. La deducción que existe actualmente por compra de bienes y servicios y que a la fecha la pueden usar las personas naturales hasta por el 1% de las compras que hagan en el año, soportados con facturación electrónica. La propuesta es que se incremente esa posibilidad de deducir al 5% de las compras en el año para el año 2025, al 3% para el año 2026 y reduciendo nuevamente ese porcentaje al 1% a partir del año 2027. Y uno de los efectos tal vez más importantes que trae para personas naturales la reforma es que modifica los procedimientos para practicar retención en la fuente por los pagos que se hagan a personas naturales. Hoy en día existen 2 procedimientos para poder practicar retención en la fuente de los asalariados y la propuesta es eliminar el que tal vez sería el más noble en la práctica de la retención en la fuente y queda el procedimiento que en nuestro concepto es el que se traduce en una mayor retención del impuesto. Necesariamente esto trae un impacto bastante fuerte para la caja y el flujo de caja de las personas naturales y esa es la propuesta. Entonces, no satisfechos con todas las limitaciones que impusieron o que trajo la reforma tributaria del año 2022, pues digamos que esta reforma tributaria está impactando bastante fuerte a las personas naturales. Impuesto al patrimonio. Con relación al impuesto al patrimonio, hay varios efectos que necesariamente tenemos que tocar. Se incluyen nuevos sujetos pasivos. Y se incluyen nuevos sujetos pasivos porque las personas jurídicas que antes no eran sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, ahora sí lo van a hacer con relación a los activos fijos reales no productivos. ¿Sí? Muchísimas críticas a esta modificación, infinitas. ¿Por qué? Porque digamos que bueno, tal vez
tal vez pasemos por la modificación y ya pasamos a la crítica. Entonces, las personas jurídicas ahora serán también sujetos pasivos del impuesto y van a pagar una tarifa estática del 1,5% sobre los inmuebles que sean activos fijos reales no productivos. Por activo fijo real no productivo debe entenderse que son los bienes tangibles que no generan renta o que generando renta no tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta de la empresa. Esto es muy importante y además es muy importante para la charla en la que estamos, porque pues tal vez los inmuebles son los que más van a volverse, digamos, objeto de fiscalización para considerar si efectivamente una persona jurídica debe pagar el impuesto al patrimonio. Se reduce la base gravable del impuesto al patrimonio. Eso de que el impuesto al patrimonio era el impuesto de los ricos, qué pena, pero con la propuesta de la reforma tributaria, eso ya prácticamente va a comenzar a gravar a un grueso de los contribuyentes. Actualmente el impuesto al patrimonio se grava sobre 3.300, sobre quienes, los contribuyentes que tengan un patrimonio líquido de 3.388 millones, y la propuesta es que a partir del 2025 queden grabados con el impuesto al patrimonio todos los que tengan un patrimonio líquido de 1.882 millones. No lo serán todos, pero pues prácticamente con los precios y con los valores que estamos teniendo en la actualidad, ya tener una casa, un par de carros o alguna cosa, ya lo va a volver a uno obligado al impuesto al patrimonio. Y se propone un aumento en la tarifa, digamos, o no aumento en la tarifa, sino se crea una nueva tarifa para una base del impuesto superior. Actualmente el impuesto al patrimonio tiene tarifas que van desde el 0,5% y hasta el 1,5%. ¿Sí? A mayor patrimonio, mayor tarifa y también es marginal, lo que significa que el valor del patrimonio que se enmarque dentro de la tarifa del 0,5 seguirá al 0,5, la que se enmarque dentro del rango del 1% al 1% y así sucesivamente. Y la propuesta es que se cree un 2% para patrimonios líquidos que superen 11.295 millones de pesos al cierre del periodo fiscal o a 1 de enero de cada periodo. Críticas, rápidamente. En nuestro concepto hay una violación al principio de capacidad contributiva mm, con esta modificación. ¿Por qué? Pues muy sencillamente, pues, si se trata de gravar activos que no generan renta, pues se está violando uno de los principios más importantes de la tributación en Colombia, que es que paga impuesto el que tiene un ingreso eh, y como consecuencia queda obligado a declarar y pagar el impuesto. Gravar activos que no generan renta, pues sencillamente se traduce en una confiscación, en un impuesto confiscatorio del patrimonio. Doble tributación, en nuestro concepto, es una propuesta antitécnica. ¿Por qué? Porque ya actualmente se graban las personas naturales, estamos siendo grabadas con impuesto al patrimonio, en donde tenemos que calcular dentro de la base del impuesto las acciones de las compañías. Eh, y necesariamente el valor por el cual uno calcula las acciones para efectos de determinar la base del impuesto al patrimonio, en muchos casos, no todos, advierto, pero sí en muchos casos se hace por valor patrimonial. Si se hace por valor patrimonial, pues necesariamente ya está calculando uno el patrimonio de la compañía. Luego, si como persona natural tengo que incluir dentro de la base las acciones de una compañía y además la compañía va a tener que pagar impuesto al patrimonio, que es el mismo impuesto, sobre esos activos fijos reales no productivos, hay una doble tributación y eso pues necesariamente tendrá que ser objeto de revisión por parte de la Corte si es que llega a pasar la reforma. Aquí un punto importante y es el carácter permanente del impuesto al patrimonio. No se modifica, el carácter permanente se creó desde la
la aprobación de la reforma tributaria del año 2022. Y pues digamos que, por supuesto, esta reforma no va a cambiar el carácter permanente del impuesto. Sin embargo, pues aquí una nota así muy chiquita, están en curso de varias demandas que pretenden declarar la inconstitucionalidad del impuesto al patrimonio precisamente por el carácter permanente del impuesto. Luego amanecerá y veremos sobre lo que pueda llegar a pasar si es que se aprueba la reforma y pues se mantiene ese carácter permanente del impuesto. Juan, Eh, y te propongo una dinámica y es, hagamos de una vez el análisis inmobiliario de este impuesto al patrimonio para Perfecto. aterrizar un poquito este concepto, porque hay que poner los ejemplos típicos. Entonces, la sociedad o la persona que planeaba su patrimonio desde el punto de vista seguridad, sucesiones, no querer tener embargos, que no es nada cuestionable, o sea, eso no se puede satanizar. Entonces, va a tener inmuebles alojados en una persona jurídica que si no son productivos, pues van a ser sujetos al impuesto al patrimonio, con una base irrisoria pues de 1.800 millones, que es en lo que se pretende que quede. Entonces, es muy complejo porque todos sabemos que la dinámica de planeación tributaria en las personas naturales está radicada en muchos eventos en las personas jurídicas, con lo cual la crítica mayor que pues siento que debemos hacer es, con estas medidas lo que hacen es poner al contribuyente, y no quiero decir que con esto estoy incentivando esta situación, pero ponen al contribuyente a inventar, porque si a mí me llega mi contador a decirme, venga, qué pena, pero es que usted tiene 3 inmuebles no productivos, la finca de recreo, 2 lotes más, y no tenemos forma pues de decir que generaron una renta o algún tipo de productividad, pues vamos a tener el impuesto calculado, con lo cual lo primero que va a hacer la mayoría de las personas es: ¿dónde está el canon? Miremos a ver qué contrato podemos aquí revisar que haya habido sobre el activo. Entonces es difícil este tipo de tributación, en donde obviamente sabemos que se dio con el fin de limitar la ilusión fiscal que tenían las personas naturales para no pagar impuesto al patrimonio y radicarlo ahora en las jurídicas, pues es muy inconveniente, porque lo que hace es pues buscar la trampa inmediatamente. Vuelvo y digo, no estamos diciendo que se deba buscar, pero es lo que generalmente pasa con las reformas tributarias. Entonces, sí es importante analizar que, no contentos con la forma como ya está grabada la propiedad raíz y las transacciones inmobiliarias en Colombia, adicionalmente tengamos un impuesto al patrimonio y uno de ganancia ocasional que ya vamos a analizar. En cuanto a cómo está grabada hoy, si quieres, Juanpa, puedes irte a la diapositiva de los diferentes impuestos. La propiedad raíz en Colombia, pues es que sí ya tenemos una cosa absolutamente absurda. Entonces, ya todos sabemos, todos pagamos prediales sobre los inmuebles a tarifas cada vez más altas. Pagamos valorización, pues cuando en el determinado municipio, distrito, ciudad es aplicable. Pagamos plusvalía también cuando se generan los hechos generadores de plusvalía. Pagamos delineación urbana a nivel de constructoras cuando es aplicable. Ahora pagamos impuesto de timbre, lo cual pues ha generado un encarecimiento absurdo de las transacciones inmobiliarias a partir de 848 millones, con una tarifa que va del 1,5 hasta el 3% de la transacción. Pagamos impuesto de registro y beneficencia, pagamos gastos notariales, otros gastos radicados en distintas ciudades como la estampilla, y entonces además pagamos impuesto al patrimonio, que ya lo veníamos pagando como persona natural, y ganancia ocasional, que ahora, como les vamos a contar, se incrementa su tarifa. Entonces, sí entiende uno que aquí el fin es desincentivar la propiedad, la adquisición, ralentizar la economía, pues porque es que esto no puede tener un efecto distinto. Todos sabemos que el sector inmobiliario y constructivo son los grandes jalonadores de la economía, y evidentemente medidas como estas, en donde por cada evento, tributo, y por cada transacción genero todo este tipo de combinaciones de tributación, pues no pueden tener un efecto positivo definitivamente.
Entonces, quería hacer pues esta, digamos, intervención para efectos de aterrizarlo un poco más a nuestro sector, pues del cual hacen parte la mayoría de las personas que nos están oyendo. Si quieres, sigamos entonces con la ganancia ocasional. Buenos días. Co- correcto, buenos días. Efectivamente, o sea, digamos que cuando uno ¿Puedo hacer una analiza el pregunta? impuesto al patrimonio, si quiere, Diego, le propongo las resolvemos al final y si quiere nos las va mandando al chat de la reunión y con todo gusto al final tenemos esa sesión de preguntas, si le parece bien. Ahora, mm, efectivamente, lo que tú dices, Natalia, es correcto. Yo creo que el carácter permanente del impuesto al patrimonio, ahora querer grabar los activos fijos reales no productivos, sencillamente es la muestra del corte político que tenemos en el gobierno actual, que pues busca de alguna forma crear este tipo de impuestos confiscatorios. ¿Sí? Y lo vende como el impuesto para los ricos, pero pues necesariamente fíjense que en esa necesidad de recaudo, pues ya está apuntando a todas partes y está creando impuestos que impactan muy fuertemente a los contribuyentes y necesariamente, pues lo que tú acabas de mencionar, tratándose de bienes inmuebles con ya la creación y la existencia de todos los impuestos que hoy graban, digamos, el mundo inmobiliario, crear este tipo de impuestos necesariamente desincentiva mucho eh, la propiedad raíz en general. Ganancia ocasional. La, la propuesta de la tarifa para absolutamente todos los sujetos pasivos y hechos generadores actualmente está en el 15%. La propuesta es que se aumente del 15% al 20%, con excepción, hay una única excepción, que son las rifas, loterías y similares, que se aumentaría la tarifa de la ganancia ocasional al 25%. ¿Sí? Necesariamente el impuesto de ganancia ocasional, sobre también lo cual haremos referencia más adelante, es un impuesto que afecta directamente la actividad inmobiliaria. Finalmente, para ya, digamos, terminar ese resumen de lo que es el proyecto de reforma tributaria, queríamos hablar de algunos otros cambios normativos relevantes. Por el tiempo, tal vez no vamos a hacer referencia a absolutamente todo, como impuesto al carbono, regla fiscal, etcétera, etcétera. Pero dentro de cambios normativos relevantes que sí trae este proyecto de ley, está la eliminación del régimen simple de tributación, que en nuestro concepto es muy inconveniente, y además en nuestro concepto pues está fundamentado con una exposición de motivos que no es real en nuestra opinión. Dicen que no ha promovido la formalización, que era uno de los objetivos del régimen. Dicen que genera distorsiones porque se basa en los ingresos y no en la rentabilidad. Establecen que que quieren eliminarlo porque el esquema de tarifas marginales son más eficientes y establecen, digamos, o argumentan para querer eliminarlo, el hecho de que los umbrales del régimen simple de tributación incentivan a los contribuyentes al fraccionamiento de los vehículos societarios. En nuestro concepto eso no es cierto. Vemos que más del 52% de los inscritos en el régimen simple de tributación, por lo menos hasta el año pasado, no contaban con RUT antes de acceder al régimen. Eso no lo sacamos nosotros, sino que eso fue, no lo inventamos nosotros, sino que fue precisamente un reporte que sacó la misma DIAN. Del total de los inscritos en el régimen simple, el 67% son personas naturales y pequeñas empresas, no son las grandes empresas. Uno de los efectos más complejos de querer eliminarlo es eliminar tal vez uno de los regímenes de tributación más sencillos que han estado, digamos, en vigencia durante los últimos fácilmente 25 años. Y eliminar esa simplicidad en la tributación, pues genera un impacto traumático para los contribuyentes.
porque en realidad el régimen ordinario, que es el otro, diferente al régimen simple de tributación, es muy complicado por el número, por la excesiva carga de obligaciones formales, por lo difícil que es liquidar y depurar una renta ordinaria, etcétera, etcétera. Luego, eliminar este régimen sería fatal sobre ese propósito. Eh, Aquí para resumirlo, bueno, finalmente eliminar el régimen simple de tributación necesariamente tiene un impacto en la labor fiscalizadora de la DIAN, porque necesariamente fiscalizar a los contribuyentes del régimen simple de tributación es mucho más sencillo que fiscalizar al régimen ordinario. Y si una de las banderas, digamos, que persiguen la modificación positiva del régimen tributario, pues debería buscar es que la DIAN pudiera hacer su trabajo más fácilmente y no complicarlo tanto porque al final eso se traduce en un recaudo o en una capacidad fiscalizadora menor. Ahora, derogar el régimen simple de tributación, por último, representa para quienes están en ese régimen un aumento excesivo y supremamente alto en el pago de impuestos, porque el régimen simple pues, se aplica con tarifas que dependen de la actividad que desarrolla el contribuyente acogido al régimen, pero va hasta el 14,5% en el mayor de los casos, ¿sí? Y pasar a un régimen en donde la actividad o la renta líquida gravable pasa a ser gravada por el 27% o hasta el 35% como está actualmente, o hasta el 41% de personas naturales como lo está proponiendo la reforma, pues necesariamente es un impacto bastante fuerte en el pago real del impuesto. Otros impactos de la reforma, pues lo anunciábamos al principio, las denuncias con recompensas. Sencillamente, cualquier persona va a poder hacer denuncias anónimas ante la DIAN. Digo, anónimas respecto del denunciado, pero digamos, de frente a la DIAN para denunciar actividades de evasión o elusión tributaria. Y si efectivamente como consecuencia de la denuncia la DIAN logra recaudar un mayor impuesto, le van a pagar el 20% de lo que se genere de mayor valor de tributación a la persona que haga la denuncia. Este incentivo puede ser macabro de aquí a futuro. Eh, y finalmente, pues entonces yo creo que ya nos podemos concentrar en esta otra parte. Solamente para cerrar efectos, otros cambios normativos relevantes, se crea el IVA, se aumenta la tarifa del IVA para la venta de vehículos híbridos, se crea el IVA para las operaciones de apuestas y loterías en línea y se elimina el IVA para el sector hotelero en territorios en donde se desarrolle la actividad que tengan menos de 200.000 habitantes en el territorio. Esos son los cambios normativos pues, más relevantes que encontramos nosotros. Yo creo que te puedo dar la palabra, Nati, para que entonces analicemos ya desde el punto de vista del área en donde tú eres la experta de inmobiliario pues todas las consideraciones que hemos visto que son relevantes derivadas de la reforma. Bueno, entonces ya hablamos del impuesto al patrimonio, ya entendimos que tiene un gran impacto en la planeación patrimonial de personas naturales y jurídicas. Y ahora pues vamos a hablar de la ganancia ocasional que para nosotros en el sector siempre ha sido muy relevante. Mm, entonces, la ganancia ocasional se produce no solamente sobre inmuebles, todos sabemos que se produce sobre sucesiones o en general ingresos que sean ocasionales, no recurrentes. Sin embargo, para este caso que nos ocupa, vamos a hablar de inmuebles. Entonces, pues acá el cambio fundamental es pasar de una tarifa del 15 al 20% con la reforma. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la reforma, cuando la ganancia ocasional estaba en el 20% hace muchos años, en nuestro ejercicio profesional era muy común estructurar las ventas de inmuebles
con unas estructuras muy complejas desde el punto de vista transaccional. Teníamos que inventarnos vehículos o crear vehículos de ajustes y maduración fiscal en inmuebles como fiducias, promesas a más de 2 años, y todo eso en realidad lo que hacía era encarecer mucho la transacción de que se trataba, y poner en riesgo el negocio. No, no es ajeno para nosotros en el sector que los negocios inmobiliarios se caen por las ganancias ocasionales, entonces todos hemos estado dirigiendo nuestros esfuerzos a ver cómo modulamos esa ganancia ocasional o ese mayor valor que se va a pagar entre el valor por el que se compró un inmueble y el valor por el que se vende previa a la deducción de costos fiscales. Cuando ese impuesto estuvo en el 10%, esa forma difícil y compleja de estructurar operaciones inmobiliarias paró. Fue una muestra impresionante de que el mundo estuvo dispuesto a pagar el 10% del impuesto. Entonces, pues las transacciones fluían, el ciclo inmobiliario estaba en auge, y la verdad es que la gente pues pagaba el 10% y ya estaba tranquila. Ahora vamos a volver a tener esta historia que les acabo de contar y es transacciones en donde tenemos que volver a ver qué vamos a hacer con un activo, qué vamos a vender y qué va a generar ganancia ocasional. Entonces, no va a ser extraño que empecemos a recibir solicitudes de abogada, hágame 2 promesas. Abogada, hágame un fideicomiso de parqueo en donde yo transfiero el inmueble, lo ajusto catastralmente o hago el autoavalúo, espero 2 años y lo transfiero. Y esto genera muchos retos a nivel transaccional, sobre todo para pues, sectores como los que nosotros atendemos, fondos de capital privado, grandes personas jurídicas que trabajan en el sector inmobiliario, pues bajo la perspectiva ordinaria de su negocio. Entonces, sí es crítico porque ellos, digamos, los legisladores y el gobierno han entendido que es una gran fuente de financiación, pero no han entendido el lado B de la otra cara de la moneda en el sentido de esto de verdad va a impactar las transacciones inmobiliarias y las va a encarecer y ralentizar. Es importante decir que la ganancia ocasional pues no aplica para personas jurídicas que enajenan dentro del giro ordinario de sus negocios inmuebles, por ejemplo, pues una constructora, o cuando el bien de que se trata se enajena antes de los 2 años de haberse adquirido. Si este es el caso, lo que va a pasar ahí es que se tributará bajo el régimen de renta ordinaria hasta en un 35%, que tampoco es poca cosa. Em, entonces queríamos pues comentarles a ustedes que nos preocupa mucho desde el punto de vista legal, pues en donde nos movemos, qué impactos va a traer esto para el ejercicio profesional, no solo de agentes inmobiliarios, sino de abogados, ¿sí? Seguramente las fiduciarias van a volver a estar muy contentas, pero esto solamente trae pérdida en la dinámica inmobiliaria. Y así las cosas, con todo lo que acaba de explicar Juan Pablo y lo que acabamos de analizar, nosotros hemos resumido unos puntos que tienen, digamos, como efecto la reforma tributaria en materia inmobiliaria. Lo primero es, tenemos clara una desincentivación de la inversión. Y lo hemos visto, ¿no? A lo largo de los años, cuando se aumentan los impuestos sobre la propiedad, los inversionistas se desmotivan para adquirir nuevos inmuebles, y para hacer transacciones inmobiliarias, lo que evidentemente disminuye esa actividad en nuestro mercado. Pues ya hablamos de la carga tributaria y el aumento de costos que tenemos en la actividad inmobiliaria, con lo cual pues esto va a tratarse de un país que tiene una actividad inmobiliaria costosa, ¿sí? Costosa más que otros países. Em, También la propiedad se vuelve menos accesible y los precios suben, porque lo que va a pasar con el contribuyente es que intentará cargar los costos de esos impuestos a la transacción propiamente dicha, lo cual es muy complejo porque desvalorizamos el inmueble, valga decir, podemos
tener fallos en los negocios inmobiliarios porque los precios salen de mercado y eso como una bola de nieve va a generar impactos en la construcción, la contracción del sector de construcción, que es el que detona pues todo lo que ya sabemos del ciclo inmobiliario, por lo cual tendremos estancamientos de mercado, menos oferta eventualmente de vivienda y otros usos de suelo. Y eso evidentemente también ha mostrado desplazamiento de recursos, entonces inversión en otras actividades que no sean inmobiliaria y fugas de capitales, personas que estamos viendo masivamente sacar capitales del país. Em, y en general una incertidumbre económica alrededor pues de la reforma tributaria y de la propiedad inmobiliaria. Entonces, con esto creo que podemos dar paso a la ronda de preguntas sobre estos temas y seguramente habrá mucha preocupación de ustedes en materia pues de bienes raíces, ¿no? Entonces los oímos. No sé si quieren ir escribiendo en el chat o levantar la mano, lo que prefieran. Le podríamos dar la palabra a Diego Zapata. Diego, ¿estás por ahí? Sí, señora. Creo que Muchas Diego gracias, ya no Natalia. está. Juan Pablo, muy interesante la presentación. Y como siempre, a ti, Adri, por liderar estos espacios. Tenía una inquietud frente a lo que para pues el ente fiscalizador es el activo fijo real no productivo. En algún momento creo que Natalia ponía el ejemplo de un lote o una finca de recreo. Eh, ahí hablamos directamente del uso que se le dé a ese lote, porque lo pregunto, eh, ya que en la parte industrial de logística o de manufactura, el activo fijo real productivo también incluía lotes, aparte de edificaciones, maquinaria y equipo. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Es mi pregunta. Perdón, Diego, me puede aclarar nuevamente el alcance de Sí, Yo lo que entendí, Diego, y tú me corriges, es si lo que se va a revisar es el uso que se le da al activo fijo no productivo, o sea, si se mide por el uso o si se mide por simplemente no ser productivo. Creo que eso fue claro, lo no, que... no, no. Lo no productivo para mí es la inquietud, porque yo entendía, por lo menos en lo que tiene que ver con compromisos puntualmente de régimen franco, la DIAN medía, eh, la DIAN incluía los lotes como activo fijo real productivo. Y escuché que ustedes nombraron el lote como uno no productivo. Entonces, quizás la única diferencia puede ser el uso que se le dé para, pues, para que yo ya no tenga más dudas. Pero entonces quería saber si de ahí radica esa diferencia. Pues mire, yo creo que este es uno de los puntos que de llegar a ser aprobados necesariamente va a tener que ser regulado por varias razones, porque dentro de la definición del activo fijo real no productivo, pues se puede llegar a enmarcar varios tipos de bienes, no necesariamente solamente bienes inmuebles, porque no, digamos que puede tener efecto también sobre otro tipo de bienes, ¿sí? Pero principalmente está dirigido a los activos que no generan renta, ¿sí? Y o que de llegar a generarla es una renta que no está asociada a la actividad, digamos, productora de renta principal de de la compañía. Ahí es donde hay un verdadero peligro y necesariamente eso es lo que efectivamente va a tener que obligar a la regulación por decreto de este impuesto, porque eh, pues uno pudiera decir, listo, si no es el activo, si está dirigido al activo que no genera renta, pues entonces le pongo a pagar un arriendo mensual bajito y ya lo vuelvo productivo entonces, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde nos van a dejar el camino tan sencillo como para poder crear una renta
que sea real, no ficticia, ni mucho menos, sino sencillamente una renta real sobre el activo que permita convertirlo en un activo productivo, ¿sí? Eso necesariamente va a tener que ser regulado y ahí seguramente nos van a ayudar a poder contestar muchas preguntas asociadas Sí, a este impuesto. la reforma no lo dice, seguramente va a ser objeto de reglamentación después por decreto o lo que sea, pero sí, digamos que tiene ese tipo de vacío, ¿no? De interpretación. Y por eso Hay decía, un, ponen al contribuyente a inventar, porque entonces correcto. nadie va a pagar por la finca de recreo y va a decir, no, pues yo la alquilé por Airbnb, yo se la alquilé a Pedro, Juan y Lucas y pues quién va a decir que no. Entonces es muy complejo porque pues el régimen fiscalizador pierde todo el sentido. Ojo, con un tema muy importante, que no es menor y que además eventualmente pudiera llegar a volverse muy importante porque, listo, digamos que si uno tiene la capacidad de volver productivo el activo, así sea barato, así sea por un ingreso bajo, entonces, ¿hasta dónde va a generar eso el hecho de que el activo fijo real no productivo pase de ser un activo fijo a un inventario? ¿Sí? Y hasta dónde convertir el activo fijo no productivo en un activo que se asocia además a la actividad principal generadora de renta, pues puede ya convertirlo no en un activo fijo, sino en un activo movible que el día de mañana, si se enajena, pues entonces ya no queda sujeto al impuesto de ganancia ocasional, sino al impuesto de renta. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tener que medir nosotros como asesores y los propietarios de los activos la balanza para efectos de determinar si efectivamente conviene más dejar de pagar un impuesto al patrimonio sobre la base del valor del activo fijo real no productivo y o impedir que el día de mañana en la enajenación de ese activo se genere una renta ordinaria en vez de una ganancia ocasional? Ahí digamos que puede estar, digamos, generándose un arma de doble filo, en donde necesariamente uno va a tener que tomar muchas determinaciones para el tratamiento fiscal. Muchas gracias, sí. Ahí hay un vacío jurídico que tenemos que esperar a que sea aclarado en su reglamentación. Muy amables Correcto. nuevamente y muy pertinente pues esta capacitación. Gracias. Con mucho Con gusto. mucho gusto. Amy Sí, Ramos buenos dice que días. tiene una Nosotros tenemos pregunta. una inquietud. Sí, dale. Gracias, Natalia. Bueno, mira, dentro de la reforma tributaria hay un tema importante que es la venta de los vehículos híbridos, ¿sí? Si Mm. nosotros somos un concesionario y recibimos el vehículo a la tarifa del 5%, que es la que está actualmente hoy, y en la reforma se espera que esté grabada la tarifa del 19%. Entonces, si yo lo compro al 5%, ¿tendría que venderlo al 19% cuando entre en vigencia la reforma? Nuevamente, pienso que ese es de los puntos que también tendrán que ser regulados porque una cosa es la compra del vehículo nuevo y otra cosa es, digamos, ya la compra y la reventa, ¿no? Que puede llegar a tener efectos diversos. Entonces, por lo menos como está planteado en este momento, no distingue si es la compra inicial o cómo se hizo inicialmente en comparación de cómo se hará después de entrada a vigencia la ley. Luego, tal cual como está proyectado en este momento, te tendría que decir por interpretación textual de la ley que quedaría grabada al 19%. Claro, porque eso sería en la interpretación, pues quien nos lo vende, ahorita no lo factura el 5, pero si hablamos de Correcto. venta, pues cuando yo lo venda, imagínate las implicaciones de incrementar la tarifa al 19, voy a tener un descontable menor al que voy a generar. Y vas a tener un valor, un vehículo que pues va a ser más costoso para el Eh, futuro comprador. Eso tiene muchos efectos. ok, gracias. Con mucho Juan gusto. Pablo Dilo Hanisch tiene una pregunta y dice, ante la nueva reforma tributaria, ¿podría haber o no alguna ventaja para aquellas empresas que son un conglomerado de varias más pequeñas, le hacen holdings para evitar tributos más altos? Mi entendimiento es que no, no hay nada de eso, de esas novedades. Sí, no están tocando el régimen de compañías holdings, ¿no? Ese régimen ya existe, que efectivamente es un sector
de compañías holdings que tienen más de dos inversiones y que tienen un beneficio en las utilidades que se generan desde compañías subsidiarias, ingresos derivados de dividendos y cualquier otra renta pasiva que se generen en esas compañías holdings. La reforma no toca el régimen de CHC, compañías holdings colombianas. No hay ninguna modificación concreta sobre ese Juanpa, tema. y tal vez una cosa chiquita que nos faltó decir es que frente a los temas de ganancia ocasional, en todo caso hay unas deducciones importantes, ¿no? Que mitigan el efecto que se pudiera generar en el pago del impuesto. No sé si quieres hacer un recorderis de esos artículos, pues Perfecto. de esos descuentos, Claro que sí. Tal vez esa es una de las consultas que más nos hacen más nos hacen. Sí. cuando se va a hacer una operación sobre un inmueble y es cómo poder determinar efectivamente cuál va a ser el impacto impositivo de ganancia ocasional en la enajenación de un inmueble. Y la verdad es que se generan muchas consultas al respecto porque pues hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Eso no es como, el ejercicio no es tan básico como decir yo compré por 1.000 y voy a vender por 1.500, luego tengo una ganancia ocasional de 500. No, ahí hay muchas aristas que hay que analizar al detalle. Uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de determinar efectivamente cuál es su costo fiscal, que será sencillamente el valor base sobre el cual se calcula el mayor valor que genera una ganancia ocasional. Y ahí es donde entramos, digamos, en la magia y en el análisis de efectivamente buscar con fundamento en la ley cómo poder llegar a subir ese costo fiscal lo que más se pueda, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas situaciones. ¿Quién es el que vende? Si es una persona natural o una persona jurídica. Si la persona natural lleva contabilidad o no, porque van cambiando, digamos, los condicionamientos sobre los cuales se genera el cálculo del costo fiscal. Y tratándose de la ganancia ocasional, pues uno siempre va a tener que medir necesariamente, pues todos los pagos asociados a la operación que permitan reducir el impuesto. Entonces, no solamente es el valor de adquisición del inmueble ajustado hasta donde más se pueda, sino que todos los gastos asociados a los pagos, todos los pagos asociados a la operación se convierten necesariamente en una deducción de la base para calcular el impuesto de ganancia ocasional. Y dependiendo también de la operación, hay algunas rentas exentas, ¿sí? El artículo 307 del Estatuto Tributario lo regula taxativamente. Y dentro de la regulación, aquí puedo abrirlo rápidamente. En especial, se consideran exentas la transferencia de bienes inmuebles cuando hay proceso de sucesión. Entonces, cuando una persona fallece, dependiendo de la naturaleza del activo inmueble que se está transfiriendo a los herederos, se pueden considerar como exentas ciertas ganancias, ¿sí? Entonces, si lo que se está heredando es una vivienda de habitación, entonces las primeras 13.000 VTs, ya les digo cuánto son 13.000 VTs, las primeras 13.000 VTs que son a la fecha 611 millones de pesos. Entonces, si una persona fallece y vivía en en un inmueble que vale 1.000 millones de pesos, y eso es lo que le hereda a sus sucesores, los primeros 611 millones de pesos serán considerados una ganancia ocasional exenta. ¿Sí? O sea, no se paga ganancia ocasional sobre esos 600 millones, solamente sobre el mayor valor. Si lo que se hereda es un bien inmueble diferente al de la vivienda de habitación, pues es una bodega, ¿sí? Las primeras 6.500 VTs, 6.500 VTs equivalen a 305 millones de pesos. Esos primeros 305 millones de pesos son exentos del impuesto, ¿sí? Las 3.250 VTs, es decir, los primeros
152 millones de pesos de la herencia, eh, son exentos del impuesto de ganancia ocasional, ¿sí? Y en cualquier otra operación de enajenación de activos que tenga carácter gratuito, llámese donaciones, pues las mismas sucesiones y demás, uno puede considerar el primer 20% de lo que se recibe en ejecución de ese acto gratuito exento de ganancia ocasional. Y en todo caso, ese 20% en ningún caso va a poder superar los 1.625 VTs, que equivalen a 74 millones de pesos. Un segundo. mil Mm. seiscientos veinticinco VTs equivalen a 76 millones de pesos. Entonces, el impuesto de ganancia ocasional es de los impuestos que parece ser muy sencillo, pero que para efectos de poder determinar la base correcta es muy importante saber calcular muy bien y además hacer uso de normas que uno a veces ni siquiera sabe que existen, que no son las Sí, tradicionales. Muchos clientes llegan a nuestra oficina preocupadísimos porque tienen que pagar una ganancia ocasional altísima sobre un inmueble que tienen desde 1976. Y resulta que formar el costo fiscal de ese tipo de inmuebles, por ejemplo, y hay reglas especiales concretas para muchos sectores, muchas actividades en especial, son inmuebles en donde uno, en realidad, uno puede trabajar mucho en configurar un costo fiscal alto que reduzca el impacto de ganancia ocasional. súper. Oscar Borrero tiene una pregunta. Eh, Gracias, Natalia. Me impactó bastante la gráfica o slide donde tienes 11 impuestos que va a afectar, que nos afecta, digamos, a todas las negociaciones. Como sabes tú o saben ustedes, el CMM, nuestro gremio, maneja permanentemente propietarios o bien de inversionistas que van a arrendar o bien los que van a hacer una compraventa. Yo quisiera eh, preguntarte a ti o a Juan Pablo si aquel procedimiento que hacíamos normalmente de subir el avalúo catastral por el autoavalúo continuaría o no está afectado con esta reforma tributaria. Continuaría, no está afectado. Y a eso me refería con esas estructuras complejas que vamos a tener otra vez que hacer. Eh, lo que más pasa en esta materia, Oscar, es que tenemos que constituir vehículos que permitan a quien vende no vender, porque si vende genera la ganancia ocasional y a quien compra tener la certeza de que le van a vender. Entonces, el vehículo por excelencia que se configura para hacer esa maduración fiscal de la que hablas vía autoavalúo o ajuste al avalúo catastral es la fiducia inmobiliaria, la fiducia de administración y pagos más bien, en donde pues se transfiere el inmueble por parte del vendedor o propietario, se realiza el ajuste dentro del fideicomiso o patrimonio autónomo y solamente cuando se produce o queda efectivamente realizado hay que esperar 1 o 2 años según del caso que se trate para poder enajenarle al comprador. De suerte que esto trae implícito temas como que debemos firmar promesas de cesión de derechos fiduciarios, no promesas de compraventa, la posibilidad de que esos derechos fiduciarios sean embargables del patrimonio del deudor, pues la necesidad de pagar una fiducia de administración por 1 o 2 años, que ya es bastante costoso para poder hacer esta maduración. La mala práctica, y sobre esto hago un importante énfasis, de personas que nos dicen, venga, doctora, por favor, me hace 2 promesas, que eso es una cosa que como firma de abogados hemos tratado de controlar muchísimo, pues para decir, tengo el inmueble que vale 1.000, pero lo vamos a escriturar por 500, porque es que 500 es el catastral. Yo no sé si ya todos saben, pero eso desde el gobierno Duque es delito, porque en las escrituras públicas de transferencia
se deja establecido bajo la gravedad de juramento que las partes no tienen precios distintos ni privados diferentes a los previstos en la escritura pública. Entonces, es muy complejo, va a generar una ingeniería jurídica eh, compleja, porque si no, lo que hemos visto y lo vemos mucho en los agentes inmobiliarios es que los negocios se dañan, pues salvo que una persona tenga demasiada urgencia en vender un activo, o una de dos, o le sube el precio y busca cargarle la ganancia ocasional al comprador, o no lo vende y el negocio se daña, o busca a la persona que le escriture por debajo de la mesa, como común y de forma pues indebida se dice. Entonces, a tu pregunta, y no sé, Juan Pablo, si quieres complementar, esos vehículos de ajuste van a continuar. Sí, efectivamente el autoavalúo no se modifica, em, pero pues en la práctica la planeación del autoavalúo en muchos casos implica planeaciones a largo plazo, ¿no? Son muy pocos los municipios que permiten hacer autoavalúos con efectos desde el mismo periodo fiscal en donde uno solicita el autoavalúo. Pero pues efectivamente para contestar concretamente la pregunta de Oscar, no, con la reforma no se cambian ese tipo de planeaciones tributarias. Ahora, con esta diapositiva, yo sí no puedo dejar de poner un ejemplo que puede llegar a demostrar lo perverso que son estos 11 impuestos que graban el mundo inmobiliario. Y ahí es donde uno se da cuenta que pues, es confiscatorio todos los impuestos que existen alrededor de los inmuebles. La señora de 80 años que ha vivido durante los últimos 30 años en su casa de habitación, que como consecuencia del avalúo catastral que le genera el municipio, pasó de tener una casa que inicialmente valía 200 millones de pesos a 7.000 millones de pesos. Hemos tenido muchísimos casos bajo esas condiciones y características. Es la típica contribuyente que está metida en un lío ni el macho. ¿Por qué? Porque sencillamente el Estado es quien ha generado que ella infle patrimonialmente su patrimonio, ¿sí? Sigue teniendo exactamente la misma casa que tenía hace 35 años, pero resulta que ya no vale 200, sino que vale 7.000, ¿sí? Y teniendo 80 años, pues es la señora que no genera un ingreso, pero sí está grabada con el impuesto al patrimonio. Si está grabada con impuesto al patrimonio y por diferentes razones, pensaría uno que una señora que vive en un inmueble de 7.000 millones de pesos, pues tendrá también una cuenta bancaria con la liquidez para pagar un impuesto de esta clase, pero la verdad es que no. Hay muchos casos en donde pues las típicas señoras se quedan con la casa, se valorizan. Al momento de pagar el impuesto, entonces dicen, ¿qué hago? Si es que ya es un impuesto que me tengo que empezar a pagar de forma permanente, que equivale al 1,5%, que aun cuando le puede excluir los primeros 508 millones de pesos que permite de exclusión el impuesto al patrimonio por vivienda en los inmuebles, pues necesariamente le genera la obligación de pagar un impuesto muy alto. Entonces, esta señora, para poder pagar el impuesto, lo único que va a poder hacer será vender el inmueble y venda el inmueble, porque entonces en la venta del inmueble va a pagar derechos notariales, quien compra entonces paga beneficencia, registro, vaya usted a saber si está grabado con la valorización, va a pagar entonces dividir el impuesto de timbre y necesariamente va a tener que calcular el impuesto de ganancia ocasional. Entonces, ahí es donde uno puede ver lo perverso que es la mezcla de estos 11 impuestos que estamos viendo en la diapositiva y cómo en las diferentes realidades económicas de cada uno de los contribuyentes, pues se traduce en un pago muy excesivo sobre la propiedad privada y en especial sobre la propiedad inmobiliaria. De acuerdo. Por último, mire, yo no quiero dejar de hacer referencia sobre un punto importante que tal vez no tocamos antes y es el siguiente. La reforma tributaria proyecta traer un efecto, un control a los pagos en efectivo, ¿sí?
y establece dos reglas muy puntuales sobre la imposibilidad de usar como costo fiscal los pagos que se hagan en efectivo bajo dos condiciones muy concretas. Sin embargo, me parece muy importante para la audiencia que estamos teniendo, que está muy asociada al sector inmobiliario, tener en cuenta que ese es una modificación que no afecta directamente a los inmuebles, porque los inmuebles ya tienen una regla especial que no admiten ni un solo peso de pago en efectivo para que la compra de un bien inmueble se pueda configurar como costo fiscal hacia futuro. Sencillamente, si uno compra un inmueble que vale 1.000 millones de pesos y de los 1.000 millones paga en efectivo 200 o 10 o 800, el porcentaje que sea que pague en efectivo, sencillamente no lo va a poder usar como costo fiscal para la futura enajenación que eventualmente pueda llegar a tener el bien inmueble. Ese era un Es punto que que es muy quería. importante porque, pues, si bien eso ha venido disminuyendo en nuestro ejercicio inmobiliario, sí encontramos muchos pagos en efectivo. Claramente ya por temas de SARLAF y control de lavado de activos y un montón de cosas, eso se ha venido erradicando, pero sí es importante tener presente el impacto en el costo fiscal, porque esa norma no la conocen muchas personas, la verdad. Es que se dan cuenta cuando les dicen, ah, no, eso no se lo podemos tener como costo fiscal porque es pago en efectivo. Bueno, pues Adriana, yo creo que ya con esto terminamos, no vemos más preguntas. Nuevamente les agradecemos a todos la atención en esta charla que además queda grabada en YouTube. Después pueden verla otra vez. Así es, vamos a dejar la charla en YouTube. Les queremos agradecer muchísimo a Natalia y a Juan Pablo por esta charla. Tuvimos una audiencia muy interesante y muy preguntas también muy interesantes de parte de los participantes. Queremos agradecer mucho. Pronto nos veremos con una charla sobre la reforma laboral, también de CMM, que les queremos agradecer. Y bueno, recuerden que lo vamos a dar en nuestro canal de YouTube. Todos los datos de CMM y de Juan Pablo y de Natalia van a estar en la cajita de descripción para los que quieran contactarlos y tengan dudas. Mil y mil gracias a todos, especialmente a ustedes por la charla y por prepararla y por la presentación. Mil Con gracias a mucho todos. Muchísimas gusto. gracias por el espacio. Que estén bien. Gracias, chao, chao. Feliz día para todos.